Estoy, dice Chris. Estoy. Bueno, imagino que habrán leído. No, sí. No, no leí nada. ¿Alguien que lee? Ah. Bueno, ahora se va a poner interesante el tema, ¿no? Más de lo que ya estaba. Ya terminamos el capítulo 4. Muchos dicen que la segunda parte empieza a partir del capítulo 4. Personalmente para mí es como que el 5 marca un punto ahí, la mitad. O sea, tiene otras partes del Apocalipsis, pero para mí es como que empieza... es la continuación del 4, pero como que te deja así, sí, bueno, acá está la corte celestial, y ahora empieza realmente lo heavy, lo bueno, y también lo malo para el otro bando. Y como que me llamaba la atención eso, ¿no? De cómo se presenta el Señor ahí en el capítulo 5, y cómo lo describe Juan cuando él lo está viendo esa visión ahí en el trono, y, y cuando empieza esta seguidilla de actos, cuando ve el rollo y ve que no, nadie puede tomar ese rollo, nadie en la tierra, nadie en el cielo, ni debajo de la tierra, no había nadie digno, ¿no? Y de repente la tristeza de Juan de ver, creo que también de un modo la impotencia de saber que nadie iba a poder tomar ese rollo, y de repente se le aparece a alguien, un ángel, y le dice, no llores, no llores, porque acá dice el versículo 5, he aquí el león de la tribu de Judá, la rey de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y me gusta la descripción que dice Juan, ¿no? Que ya no es solamente el cordero, ¿no? Como la figura, hola, ese, ¿cómo andas? Como describo acá en el capítulo 5, yo no sé, el título acá de La Reina Vale es el rollo y el cordero. Sí. Pero no solamente como cordero, sino como Juan lo describe como el león de Judá, ¿no? Aquel que ya no viene solamente como un ser humano con lo que es de Dios, sino también como un juez. Y ya viene como diciendo, bueno, yo vine a la tierra, di la vida por ustedes, y toda la oportunidad que el Señor, a partir de este momento, le empieza a dar a la tierra, a todos aquellos para que se vuelvan a Dios. Y si vamos a ir avanzando, vamos a ver que en total casi son 21 juicios, ¿no? Entre los sellos, la copa, las trompetas, y es como además como de desbaratar las artimañas y todo el plan de Satanás, es también la posibilidad de... Voy a dejar que entre el auge, no sé si ustedes quieren, o... entonces, de una manera u otra, quería esta introducción, ¿no? Para mí, en lo personal sé que la estructura del libro de Apocalipsis arranca de la segunda parte del libro del capítulo 4, pero lo personal para mí el capítulo 5 es como, termina el capítulo 4, esa visión celestial en el trono, y empieza a desatarse los juicios sobre la tierra, empiezan ¿cómo llamarlo? Como a sacudir los cimientos de muchas cosas, de la gente, de los que no son creyentes, y de los hijos de Dios también, porque para nosotros también dice la palabra que hay un tiempo de tribulación, de persecución, de muerte, pero también es parte del plan de Dios, es parte de lo que Dios ya ha planificado para este tiempo. Así que, sin más nada que decir, les dejo a ustedes para que se explayen este domingo. El video que hiciste, Rubén, parecía de Netflix, la segunda temporada. Por eso Parece que hace papel, güey. Pero a mí me gustó.
Sos un genio, amor. Gracias. ¿Te gustaba, mi amor? Está todo bien. Todo bueno, todo bueno. Hola, Euge. Bien. Chicos, antes de empezar, me quedó algo el otro día. Hoy estoy casi Cernet, así que no sé si se cortará. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. Ah, bueno, porque yo los veo como cortados y no los escucho. Así que bueno. probá en desactivar la cámara a ver qué onda ahí. Me voy a salir y voy a volver a entrar. Dale. Sí, Raúl, te escuchamos. Ah, perdón. Sí, me pasa que me hubiese gustado que estuvieran todos, ¿no? Porque la pregunta era si yo por ahí cuando les comento las cosas que yo voy investigando, no pareciera que hablo en chino básico. Porque por ahí yo voy tirando texto y cosas así, y que yo puedo dar por sentado de que muchos han profundizado, estudiado la palabra, y en realidad no sé, digamos, cuál es el nivel de conocimiento de cada uno. Es decir, no tiene sentido hablar de un montón de cosas en un idioma que no se entienda, sino simplemente tratar de ver, decir, bueno, yo sé que no hay mucho manejo de la palabra, no ha habido mucha lectura del antiguo, que generalmente la mayoría no le da mucho al piste, decir, bueno, tratar de bajar un poco el tono de las cosas como para que sea más comprensible, ¿no? O sea, no, porque hablar y que quede la mayoría mirando diciendo, ¿y este de qué está hablando? No entendí ni jota. Entonces tratar de hacerlo más accesible dentro de lo que también yo tenga de posibilidades de hacerlo, ¿viste? O sea, era un poco eso, o sea, que no les genere más confusión que claridad. ¿Me entienden? Porque yo por ahí me hablo como que estamos todos más o menos en la misma onda y yo por ahí no sé si todos tienen tiempo en las iglesias, si han profundizado en las escrituras. O sea, el hecho de tener años no significa que uno tampoco lo haya estudiado, o sea, porque hay congregaciones donde jamás se abrió la Biblia salvo la predicación del pastor. O sea, no ha habido escuela bíblica, no ha habido enseñanza, no se ha compartido, entonces por ahí uno habla y el otro día me dice, Sandra, ¿y vos le preguntaste si entiende lo que decís? O sea, estás hablando en arameo y los pibes no entienden nada, te miran como diciendo, está loco el viejo. Entonces, bueno, la idea era esa, tener una idea de si se entiende lo que trato de compartir con ustedes, si no, le busco la vuelta para hacerlo más tranquilo, ¿no? Por lo menos de nuestro lado, o yo hablo por mí, me falta muchísimo de Biblia, pero yo te sigo, o sea, se entiende, no. De hecho, creo que si alguno no entiende, tenemos ya la confianza de expresarlo, o que te volvamos a pedir que lo expliques, pero por lo menos nosotros creo que te seguimos. No, re bien. No, Gracias, porque suma un montón todo lo que decís. Ojo, le vuelvo a repetir, tampoco lo tomen como que es palabra santa de revelación divina, ¿no? O sea, siempre a lo que hacían la iglesia de Berea, ir a las escrituras a ver si estas cosas eran así. Porque sin ir más lejos, así, les tiro breve, no me voy a explayar en esto, pero sí le digo, por ejemplo, el concepto, le preguntaba a Rubén el otro día si él tenía otra interpretación referente a lo del capítulo 4, cuando habla del mar de cristal delante del trono. Porque yo primero tuve esa interpretación de lo que les comentaba, del mar de bronce, del templo y todo lo demás. Y después, a los 2 días o 3 me levanté como que no, eso no es, y eso no es, y eso no es. No me pregunten por qué, no tengo idea. Y me vino algo que habíamos hablado con Sandra. Fíjense, más adelante, cuando habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, dice, el mar no existía más. Entonces, empecé a pensar, decir, Dios, ¿pero por qué? ¿Cuál es la historia? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que no me cierra a mí del mar? Y el mar de bronce no podía estar donde está Dios. O sea, justamente la división en el templo es, las cosas de bronce están afuera del tabernáculo del lugar santo. Y las de oro están en el lugar santo y santísimo. Entonces, este mar de bronce no podía estar nunca delante de la presencia de Dios. Entonces, ese mar tiene que ser otra cosa. Y eso después
más adelante vuelve a hablar de este mar y ahí sí les voy a contar un poco más cómo lo veo ahora. No de ese, sino del mar de bronce, ¿no? Pero creo que no es esa la interpretación correcta. Bueno, de ahí más, sigan ustedes, nos vemos el domingo que viene. Chao chicos, nos vemos. Oh, cerrá, así es un... Ya terminamos. Eres todo para este domingo, él solamente escuchó el Raúl. Bueno, yo arranco diciendo algunas cosas que fui anotando. Que el capítulo 4 como que se centra mucho en el creador y ahora en el 5 en el redentor. Y me acuerdo cuando lo leímos con Nancy hace unos meses atrás, la verdad que no sé si fue que veníamos muy embalados o muy metidos, pero nos quebró el medio. Yo me acuerdo que fue re fuerte leerlo y no sé, imaginarnos ahí en la escena que no había nadie eso que pueda abrir el libro y cuando aparece Jesús, no sé, yo trato de llevar, no sé por qué, todo al cine, me imagino como a escenas así como me encantaría que, no sé, seguramente me va a volar más la cabeza cuando sea eso y eso suceda, pero era como, nada, me imaginaba la amargura de Juan llorando, la desesperación de no hay nadie, y que parezca Jesús como el digno, como el que puede, como el que... de hecho leía eso, me llama la atención, ahí dice, déjenme, no lo marqué, pero hay un versículo que dice, déjenme un segundo, ya les digo. En el versículo 3 que dice, no solo de abrirlo, no hay alguien capaz que sea como ni de mirar el libro, o sea, es abuso, y que Jesús pueda hacer eso y todo más, no solo mirarlo, abrirlo y empezar a desatar todo lo que va a suceder. Y anoté ahí puntualmente, esto es también del Matthew Henry, que dice que, y vi en la mano derecha, como empieza diciendo, que la mano derecha es la mano del honor, del poder y del gobierno. Es como un dato interesante porque constantemente lo vemos varias veces, no sé si tanto en Apocalipsis, pero a lo largo de la Biblia habla en los Salmos también mucho de la diestra, y fue interesante para mí el dato esto de la mano de honor, es la mano del honor, del poder y del gobierno. Y qué mano te va a ver. Y esto que hablamos con Nancy de que estaban escritos de ambos lados los rollos, ¿sí? También obviamente el Matthew Henry nos hizo pensar un poco, pero esto de que no se puede añadir nada más, nos encantó, porque si hubiera estado escrito de un solo lado, pensando, se puede llegar a agregar algo a eso que ya está escrito, y pensar que está escrito de los dos lados, es que no hay lugar para agregar nada más. Entonces como que ya está, o sea, lo que ya está escrito, lo que Dios ya designó, lo que Dios ya decidió, no lo va a cambiar nadie, no lo puede cambiar nadie. Y como que eso que se va a desatar, nadie lo puede cambiar. Y en base a lo que vos decías, no sé si es porque uno está metido también en Apocalipsis, pero estamos viendo con Nancy un montón de imágenes de corderos, de leones, imágenes muy lindas donde se ven así como la cara, la mitad de un cordero y la mitad de un león re fuerte. Y me gusta, Benjamín habla esto de que se presenta con la fiereza y el poder de un león, pero con la ternura y la humildad de un cordero. Y me encanta esto de poder ser imitador en ternura. Y a veces me cuesta, ¿no? Esto cuando uno quiere corregir a alguien o suceden cosas, no sé, pienso en el Pixel o alguien se manda una macana o hace cosas que decís, pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo te mandas esto? El de no perder esta ternura. Yo quiero que en mí siempre haya palabras de ternura. Y humildad también, ¿no? No olvidando que yo también las pasé, yo también la embarré, yo también cometí mis errores, y que mi hermano y yo todavía no estoy exento de mandármela,
y desde ahí poder corregir con ternura y con humildad. Si bien yo no soy juez, va a venir un juez algún día y todos vamos a rendir cuenta y demás, pero me gusta mantenerme en estas palabras de ternura y humildad y poder corregir desde ahí y bueno, y a veces medirse uno, ¿no? Porque a veces me dan a decir, no, pero otra vez con esto, si ya lo hemos hablado, o ya lo pasaste, o ya avanzaste, y Dios me dice con ternura, porque creo que cada uno podemos dar fe de que Él nos habla con ternura, de que Él nos habla con amor, nos corrige hasta con dulzura de alguna manera, y tenemos que ser imitadores de Él, tenemos que ser como Jesús, y bueno, no perder eso en todo, creo, no solamente en el corregir a los hermanos, sino en todo. Eso. ¿Les puedo agregar alguna cosa más? Vamos, que el tiempo se va. ¿Quién sigue? Clau, Karen, Mar, ahí les veo con unas ganas de hablar. Gracias, Iván. Bueno, yo agrego antes que por ahí, si no sé si me va a arrancar la estructura que había escrito, el capítulo 5 en 5 partes. La primera es la visión de un rollo sellado. La segunda, la búsqueda de alguien que pudiese abrir el rollo, está entre el versículo 2 y 5. La tercera parte sería la visión del Cordero que toma en sus manos el rollo, los versículos 6 y 7. No, son 4 puntos, perdón. Y el cuarto, el cántico de la redención, que es del 8 al 14. Ese cántico nuevo que dice. El 8 y 4. Nada más. Demuestre lo que aprendí en la sinagoga, vamos. Bueno, chicos, gracias por venir. No, yo voy a agregar algo a lo que decía el S en cuanto a esto, que porque el Cordero es digno de abrir el rollo, y acá encontré uno de los comentarios que habla en cuanto a esto, dice, porque cuando vino por primera vez, venció la tentación de Satanás, convirtiéndose en el Cordero perfecto, sin tacha ni mancha, inmolado a beneficio de los suyos, como señal a todos los que de que el sacrificio de Cristo le complació. El Padre le levantó entre los muertos y le dio autoridad, le designó para juzgar al final de esta edad. Así que solo Jesús es digno de abrir los sellos, de abrir el rollo e iniciar los juicios que se relacionan con la ira del Señor. Por medio de su nacimiento, llegó a ser el heredero legal al trono davídico. Por medio de su muerte, el Padre lo ha designado para desempeñar las funciones dignas de un rey. Menciona Mateo 28:18. No sé cómo, Clau, que ustedes también están con Efesios 6, con la escuelita, algo que nos llamó la atención y lo traigo en esto, que Jesús ya venció, o por lo menos es lo que yo venimos interpretando con Nancy,
el mal concepto que se tiene de la guerra espiritual muchas veces, ¿no? Cómo se malinterpreta y se lleva a querer, no sé, desde pisarle la cola al diablo hasta, no sé, querer hacer algo que Jesús ya hizo. O sea, no sé por qué los cristianos... Bueno, una es la falta, obviamente, y hablo empezando por mí, ¿no? La falta de Biblia que tenemos, la falta de ir al libro y como que, nos encanta hacer, querer, declarar, decir, y hay cosas que no hace falta que la hagamos porque ya Cristo ya las hizo. En esto de la armadura, cuando le empezamos a desarrollar el tema, nos cambió un montón, porque la armadura es para resistir, no es para ir a pelear. Si ya está ganada la batalla, hoy nos toca resistir y entender que nos paramos en una posición desde victoria. No vamos a ir a una guerra a pelear o a ganar algo, que si Jesús no lo ganó, ¿qué quiero ganar yo con qué? Entonces, me pareció como muy interesante esto de que Jesús puede tomar el rollo porque él de alguna manera ya venció y bueno, él es digno y yo me puedo parar desde esa victoria para resistir al enemigo y saber que no tengo una batalla por ganar, sino una tal vez que resistir y que cuando llegue la hora esta historia termina bien para sus seguidores, para sus hijos, para su pueblo de alguna manera. Sí, me pensaba en eso también porque durante muchos años creo que se tuvo esa idea como muy mística, o no sé si mística, o sea, como un abuso en cuanto a ese tema, ¿no? De la guerra espiritual, de esto de ir en contra del principado, de gobernadores, y de los cuales yo también he sido parte. Hablo desde mi experiencia, de que si bien entiendo algunas cosas en cuanto a lo espiritual, de esto, pero creo que durante mucho tiempo se hace un abuso y mala interpretación en cuanto a que Cristo él ha vencido en la cruz, y saber pararse en esa victoria, ¿no? Que si bien es cierto, el enemigo sigue operando y va a seguir haciéndolo durante todo el tiempo que quede, hasta que venga Cristo, es simplemente ir y decir, esta batalla está ganada por Jesús. Yo no tengo que ganar ninguna batalla ya porque Él le ganó todas, ¿no? Y Él ha vencido, Él ha derrotado, y la misma palabra es, Él va a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies, ¿no? Entonces, pienso en eso también, que mucho tiempo la iglesia fue dañada por este tipo de falsa teología, ¿no? Vamos a ver por ahí también interpretar la Biblia desde creo que también desde una sabiduría, decir, bueno, ¿qué realmente dice la palabra? Porque como dijimos desde el principio, la Biblia se interpreta a sí misma, no hace falta una interpretación fuera del lugar de la Biblia, porque no la hay, ¿no? Dios habla a través de su palabra, no hay otra cosa, no hay nada que, como decías vos recién, no hay nada que añadir el rollo, no hay nada que añadir, no hay nada que añadir la palabra. Está todo dicho ahí, es como nuestra fuente, y muchos dicen manual, pero para mí no es un manual, es la palabra misma de Dios. Escuchaba otra vez a Benjamín Núñez cuando decía, vos cuando estás leyendo la Biblia estás hablando con Dios, estás hablando con el Padre, y el Padre te está hablando a vos. Cuando vos ves en la Biblia te estás reflejando como un espejo, de decir, este soy yo, y el Padre me está hablando con estas palabras, ¿no? Así que, bueno, eso es una cosa. Yo quiero que también los chicos hablen, porque si no, no van a hablar nada. Sí, yo creo que, no sé por qué, hoy también hablamos un poco con uno, bueno, había avisado que iba a usar el Zoom, estábamos con estos grupos pequeños de casas de oración, nos juntamos con uno que está en Estados Unidos y otro que está en Uruguay, y hablábamos un poco de, ¿cómo se llama esto? Y lo dije también, lo saqué el tema en la escuela Aviva, que hay cierta pereza hacia la Biblia encubierta y tapada con otras cosas. En esto de, mis palabras actuales fueron así, que le preguntaba a Lucas, que por ahí en este mover o fluir del Espíritu Santo, siento que se disfraza cierta pereza hacia la Biblia, ¿no? En que queremos que el Espíritu nos revele, el Espíritu nos muestre,
a ver, en la Biblia ya está todo, o sea, en la Biblia está todo, nadie, no, está bien, no niego que pueda haber sueños y demás cosas, pero digo, nadie va a poder traer algo algo nuevo que no esté en la Biblia, y si no está en la Biblia, no creo que sea muy bueno la revelación que traiga. Entonces, no sé, creo que son tiempos como cruciales para volver y que la Biblia vuelva a tomar el lugar que debe ocupar. En esto que también, a veces ya no sé si son cosas que charlamos entre nosotros o le escuchamos, en esto que literalmente es la voz de Dios. Si yo les digo ahora, a las 11 de la noche, al frente del patio Olmo, Dios va a hablar, yo me desconecto y me voy. Pero, o sea, la tenemos acá para escuchar todos los días a la voz de Dios, pero la menospreciamos, la vemos como un libro, la vemos como palabras viejas a veces, o como cuentos, o como historia, y desde el versículo 1 de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es Dios hablándonos todo el tiempo. Yo siento que hay, y siempre hablo empezando de hacia mí, y estoy orando para que Dios me pueda cambiar esa mirada hacia la palabra, de que hay un cierto menosprecio muy fuerte hacia la palabra de Dios y hacia a lo que Dios quiere hablarnos. Y creo que en esto de que Jesús habla mucho de los falsos maestros que se van a levantar, creo que va a ser muy fácil, si estamos tan alejados del libro, de la voz misma de Dios, va a ser muy fácil dejarnos confundir, dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, porque no la conocemos. Entonces creo que es un tiempo urgente de que podamos volver a la palabra, pero esto con el enfoque correcto, de saber que literalmente es Dios hablando, no es un libro. Y creo que cuesta cambiar esa mirada que la iglesia tiene del libro, ¿no? Donde hoy se pareciera que la iglesia depende tanto a veces de los pastores o la revelación que ellos tienen, y entender que tenemos todo acceso a esa revelación de Dios, a la revelación que tenemos en la palabra. Entonces como que es muy clave, siento, el poder volver. Y ponía un ejemplo, me encantaría después tu opinión, Ravi, si lo cambiarías o si tiene algo mal esta ilustración. Y en esto de volver a la palabra, siento también en corregirnos, hago esta introducción y ahí voy a la ilustración. Un montón de veces le he dicho a los niños de recibir a Jesús en su corazón y pienso en esto. Dios está en su trono sentado, ¿sí? En el cielo. Jesús está a la diestra y está intercediendo por nosotros. Hoy, acá en la tierra, ahora, 28 de junio, siendo las 9:43, lo que tenemos es al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y siento que a veces parece que en la iglesia hay una pelea por quién es más importante, y es lo mismo, porque la voz de Dios es la voz de Dios Padre, es la voz de Jesús y es la voz del Espíritu Santo. Y la ilustración es esta. Yo me imagino que estamos en un camino y, como dice Salmo 119, este mes estuvimos yendo todos los días con ansia el Salmo 119, la palabra es la luz que alumbra nuestro camino. O sea que si no hay Biblia en nuestra vida, podemos estar caminando por cualquier lado. Entonces, la Biblia es la luz que alumbra nuestro camino, y el Espíritu Santo es el que nos marca el ritmo en el que tenemos que ir, y es nuestro impulso de alguna manera. Cuando tenemos que ir más rápido, tenemos que ir más lento, si tenemos que ir mucho más despacio. Entonces creo que necesitamos de las dos. Si no hay luz, me puedo desviar, y si no me dejo guiar por el Espíritu Santo, me puedo adelantar o demorar en cosas que Dios quiera hacer. No sé si se entiende. Entonces voy a esto, que las dos son y tienen la misma dimensión de importancia. Y creo que estamos viviendo tiempos donde se está mirando mucho al Espíritu Santo y se está como dejando de lado la Biblia, cuando creo que las dos van de la mano. No es una más importante que la otra. Sí, o sea, yo concuerdo mucho. Yo soy biblista acérrimo. Yo no creo mucho en esto de las revelaciones proféticas, de los ministerios especiales, porque hay mucho error y hay muchos falsos cristos metidos ahí, ¿sí? Volvemos a lo que les decía hace un rato. Yo lo tomé como, y se los doy como consejo,
lo que les decía que hacían los discípulos de Berea. O sea, Ah. ellos iban a las escrituras a ver si era cierto lo que Pablo les decía. Entonces, no hay forma de contrastar de no contrastar ninguna de estas enseñanzas con la palabra. Lo que no se apega a la palabra hay que desecharlo. En el Antiguo Testamento, no me acuerdo bien la cita ahora, dice, mi pueblo falló porque le faltó conocimiento. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Entonces, hay demasiadas tendencias, al menos en el tiempo en que yo estaba en las congregaciones, a ver, no es a darle demasiado lugar al Espíritu Santo, sino a, digamos, enfatizar todo como la acción del Espíritu Santo, como si fuese algo distinto del Padre y del Hijo, como si no hubiera o sea, como si fuera algo diferente, ¿sí? Como si fuera a hacer una obra distinta de la que hicieron el Padre o el Hijo. Y es como, yo lo veo como una cuestión de, por decirlo así, llamarlo de alguna manera, tiempos de ministerio. En la primera etapa estuvo el Padre, ¿no es cierto? Estuvo en la etapa de la ley, en la relación con el pueblo de Israel. En la etapa de la gracia está Jesús. Y ahora que Jesús se fue, Él dice, yo enviaré otro consolador, que no viene a ocupar su lugar. Viene, Él dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. No vino a inventar nada el Espíritu. Simplemente vino a reemplazar, por decirlo así, a Jesús en esta parte, en esta etapa del ministerio, hasta que Cristo vuelva. Y Él es el encargado de convencer a la gente de juicio, de justicia y de castigo. Entonces, yo creo que por ahí, incluso hasta me atrevo a decir, espero no equivocarme, que cometemos el error de orar al Espíritu Santo. Y la palabra es clara. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo concederé. Estoy de acuerdo. O sea, entonces a veces hacemos oraciones al Espíritu Santo, no estoy hablando de pedir guía, estoy hablando de que pedimos cosas que debemos dirigir al Padre en nombre del Hijo. Y el Espíritu Santo será el ejecutor de parte de Dios de esa respuesta. No sé, es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Pero bueno, entonces digo, yo creo que todo aquello que no se ciña a lo que las Escrituras dicen, no viene de Dios. O sea, Dios nos reveló lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros estamos capacitados para entender. Lo que ya no lo vamos a entender, Dios lo mantiene cerrado. Ya vamos a leer más adelante en Apocalipsis que hay una parte que a Juan le muestra y le dice, no lo escribas. Esto no. No lo escribes. Sí. O como le decía la otra vez, a Pablo le mostró algo y le dijo, vos no tenés que contar nada de esto, porque el encargado es otro. Y lo que va a contar lo va a contar de acuerdo a lo que yo dispongo. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, para que no nos vayamos, si bien está buena la charla, y por ahí también hace que uno pueda crecer, ¿no? Me gustaría agregar una cosa para Sí. cerrar este tema. Ahí en Colosenses 3 y 6 dice esto: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándonos y enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría, con gracia, con vuestro corazón el Señor, con salmos, himnos, cantos espirituales. Y en Efesios dice 5:18, un capítulo antes leo, mirad con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque todos los días son malos, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. Dice esto: no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino antes bien, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, lo mismo que dice en Colosenses, con cánticos. Y para mí es esto. O sea, dice cuando more la palabra de Cristo, ¿no? Se refiere a la palabra, o sea, que la palabra es esto, es Él, en esto. Y ser lleno del Espíritu Santo, o sea, van en conjunto.
¿entendés? No va separado. O sea, cuando nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, el depósito que nosotros tenemos es donde actúa el Espíritu Santo. Donde viene la palabra de Dios nos habla otra vez. Cuando nosotros no tenemos esto, no somos llenos de esto, no hay acción del Espíritu Santo, porque no puede sacar nada de nosotros. ¿Entendés? O sea, es la explicación que yo, personal, que tengo en cuanto a esto, ¿no? Yo tengo que ser lleno de la palabra, tengo que leer la palabra, meditarla. Por ahí nos dirán friki, no sé, realmente no me interesa. O sea, prefiero quedarme como un friki, pero creo que yo crecí, no sé si saben, bueno, Claudio sabe, pero yo crecí toda mi vida con mi mamá, sentado en mi cama leyéndome los salmos, ¿no? Yendo a la escuela dominical y después obviamente estudió teología y todas las demás cosas, pero eso no me hizo un cristiano, o sea, yo creo que la relación con Dios es lo que hace en sí, ¿no? Pero digo, yo crecí mamando esto, o sea, no crecí haciendo otra cosa, ¿entendés? Y creo que el Espíritu Santo, cuando vos sos lleno y vos te pones a leer la palabra, sea 5 o 6 minutos, no sé, en el día, pero Dios va a obrar a través del Espíritu Santo. O sea, no es un trabajo separado entre los tres. Dios hace esto, Jesús hace esto y el Espíritu Santo es otro. No, no, es un trabajo coordinado entre los tres. Si ustedes leen en Génesis, o sea, está la creación misma actuando, ¿me entienden? Están separados. Y cuando Dios le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no dice a mi imagen, o sea, a nuestra imagen. O sea, entre ellos tres ya hay una relación. O sea, no hay una separación del Espíritu Santo con Dios y Jesucristo, no hay. O sea, es un trabajo coordinado entre los tres, ¿no? Y vemos en Apocalipsis cómo te lo describe el Espíritu Santo, cuando está ahí en el trono también, cuando siete Espíritu de Dios, o sea, no hay nada separado. Si no hay palabra, Dios, ni el Espíritu Santo, ni Jesucristo, va a poder hablar a nosotros porque hay un depósito vacío en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos llenamos este depósito de la palabra de Dios y metemos palabras en nosotros, hay palabras que a mí me salen porque las he leído y cuando tengo situaciones, tengo un momento, es cuando el Espíritu Santo me dice esto, esta palabra, y todo el tiempo es palabra, palabra, palabra. Entonces, ¿cómo decir? ¿Cómo vamos a dudar de que Jesucristo, como dice, que muere la palabra de Cristo? Me gusta esa, como lo dice la reina, que muere la palabra de Cristo, o sea, Cristo es la palabra, por eso sí la palabra se hizo viva, la palabra se hace acción en nosotros cuando la vivimos, ¿no? Bueno, era eso, yo quería bueno, cerrar, nos vemos lo mismo. No, sigamos con el coso, este corte, Raúl, entonces para cerrar eso no. No, está bien, me parece perfecto porque está bueno redondear las ideas, porque si hablamos todos así nomás y queda todo en la nebulosa, darle un cierre que nos pueda servir de aplicación a todos, creo que es lo correcto, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a crecer. Bueno, no sé, ¿alguien más se anima? Si no, bueno, empiezo por lo hotel yo y les voy contando qué es lo que he ido buscando. Lo primero que me saltó hoy, porque en realidad hace un rato estaba leyendo, es decir, lo primero que sale es el que está sentado en el trono, viene recorriendo, ¿no? El capítulo 4, el pantallazo que está haciendo Juan de todo lo que ve. Y después de la adoración ve que el que está sentado en el trono tiene algo en su mano derecha, tiene un rollo. Y el tema es, ¿qué es ese rollo? Porque sí, no hay nadie digno ni nada, pero ¿por qué ese rollo requiere que haya dignidad? O sea, ¿cuál es el contenido de ese rollo? Por ahí en algunas cosas yo le he leído que la mayoría sostiene que es el título de propiedad de la tierra, es como la escritura de la tierra, dice. El padre se la entrega al hijo. Pero a decir verdad, viendo el desarrollo posterior en la apertura de los sellos, para mí no tiene nada que ver, no hay ninguna escritura de nada eso, con respecto a propiedad de la tierra, ¿no? Porque Dios nunca negó que la tierra fuera de él, siempre dijo, mía es la tierra y su plenitud. Mía es la tierra y todo lo que en ella hay. O sea, él nunca
dejó que se pusiera en tela de juicio su propiedad con respecto a la tierra y a todo lo que hay en ella. Y si vemos el desarrollo posterior, a medida que Jesús va abriendo los sellos, perdón, no se va diciendo, bueno, África le pertenece a Jesús y acá estamos viendo también que parte de Asia y Europa, y no, empiezan a salir la parte del juicio donde se empiezan a ejecutar las condenas. ¿Sí? Y yo buscando hace un rato otra cosa, con referencia a esto, del Apocalipsis, pero encontré en Colosenses algo que se los voy a compartir ahora en Colosenses capítulo 2. Se me perdieron los Colosenses. Voy a leer del 13 al 16. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Yo creo que se refiere a estas actas de las cosas que estaban contra nosotros. Lo que está teniendo en la mano el Padre es la sentencia sobre la tierra y sus moradores. Y cuando Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, es lo que hace que se borre esa acta en contra nuestra. Entonces nosotros somos sacados de esa acta que ya está labrada por la acción de Jesucristo. Por eso dice que el león de la tribu de Judá ha vencido. ¿Qué es lo que ha vencido? Volviendo a Colosenses, venció a los principados y las potestades exhibiéndolos públicamente en la cruz. ¿Sí? Entonces ahí sí me cierra esa idea de que este es el rollo, este rollo es la sentencia a ejecutar. Por eso cada uno de los sellos que se van rompiendo va permitiendo que se libere algo hacia la tierra. Porque Jesús no hace ningún reclamo. Hasta ahora yo no lo he visto, más adelante no sé, pero no hace ningún reclamo de que esto es mío. Él en Mateo 28, 18, creo que lo citaste recién ese, dice, porque toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Yo tengo todo el poder, toda la autoridad. Yo lo tengo. No es que lo voy a tener, ya lo tengo. El Cristo resucitado ya lo tiene. Y fíjense en un detalle, o sea, cuando el ángel se para, hace a buscar a alguien que abra los sellos, dice que ese ángel es fuerte. Entonces, la ejecución del juicio de Dios no tiene que ver con poder, sino que tiene que tener, o sea, está basada en qué? En la dignidad de aquel que lo va a ejecutar, aquel que no conoció pecado. Y aunque por nosotros fue hecho pecado, dice Pablo en algún momento que cuando él vuelva ya no se lo conocerá en relación con el pecado. Por eso el Cristo es digno. Fíjense, volvamos de nuevo a las imágenes. Entonces, volviéndolo, o sea, el ángel se para y grita viva voz, ¿no es cierto? Y nadie había ni en el cielo ni en la tierra, no había nadie en el cielo o en la tierra. Entonces, ¿de dónde sale el cordero? ¿Dónde estaba el cordero? De hecho, hace un ratito, creo que fue ese o Rubén, no me acuerdo, está a la diestra de Dios. Cuando en el libro de los Hechos, Esteban es apedreado,
Hechos capítulo 7, por allá por el 50 y tanto al final, dice, vio los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. En hebreo, sí, en la carta a los hebreos también nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios esperando, ya les doy la cita, Hebreos 10, 12 y 13, a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando Juan lo ve, al Cordero, dice que estaba de pie, ya no estaba sentado a la diestra, estaba de pie. Y el único lugar donde podía estar alguien digno era a la diestra de Dios, al lado de Dios, en el lugar de Dios. Volviendo a lo que yo les contaba del mar, la reversión esta referente al mar de cristal, es la santidad que nos separa, que separa a Dios de nosotros. Ese mar de cristal puro que se ve es la santidad de Dios que nos separa. Entonces nadie puede llegar hasta el trono de Dios, salvo el Cordero. Por eso el Cordero es el único digno de tomarlo de la mano de Dios. Porque por su santidad es el único que se puede acercar. Él llevó su sangre hasta la presencia del Rey, del Dios. Entonces, vuelvo a repetir, es mi interpretación, no es una revelación celestial. En eso siempre se los voy a decir, a menos que lo tenga, por cierto. En el caso vaya empezando el manicomio porque no creo que esté muy... Y dice que Juan lloraba. Yo no sé por qué Juan lloraba, la verdad. No tengo idea de por qué Juan lloraba. Pero viene un anciano, uno de los 24, y le dice, quédate tranquilo, que el león de la tribu de Judá, vamos a ver, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Volviendo a lo de Colosenses, él ha vencido, ¿a quién? A los principados y potestades, exponiéndolos en la cruz. Entonces, como él venció en la cruz, no es que murió, sino que resucitó, ¿sí? Él venció sobre el pecado y sobre la muerte, por eso es digno de presentarse, porque no cometió pecado, y viene y se presenta y es capaz de desatar estos juicios de Dios, porque se requiere una altísima pureza moral, por decirlo de alguna forma, para expresarlo en palabras humanas, para poder ejecutar el juicio de Dios. Porque vos no tenés que estar salpicado de nada para poder ejecutar el juicio de Dios. Y el único que no está salpicado de nada es Jesucristo. Y yo me imagino, yo le digo la verdad, trato de imaginarme la cara de Juan cuando le dicen, secate las lágrimas, está todo bien, porque mira, el león de Judá, la raíz, eso, ha vencido. Y darse vuelta y ver un cordero como inmolado. Cuando vos te imaginás un majestuoso león con una melena, unas garras, un poder y una fuerza, te da vuelta y ves un cordero como inmolado. Es decir, tenía todavía visibles las marcas del sacrificio en la cruz. Eran visibles. Y fíjense que el que ejecuta los juicios no es el león de Judá, es el cordero inmolado. Vean que cada sello que desata, cada sello que va abriendo, es el cordero, no es el león de Judá. Porque esa posición de cordero, de sumisión y de sujeción a la voluntad de Dios, es lo que le da la autoridad para ejecutar. Es como un contraste raro, porque vos decís, si tenés un león y tenés un cordero, ¿a quién vas a mandar que ejecute el juicio? Y vas a mandar más fuerte. Vas a mandar el que va a destrozar todo. En cambio, por eso lo que por ahí dice la palabra que las cosas de Dios son locura para los que se pierden, porque es inentendible que Dios vaya a usar un cordero para ejecutar el juicio. Cuando vos el cordero lo ves tierno, blandito, débil. Sin embargo, al mismo decir de Pablo, cuando soy débil, soy fuerte, porque es la fortaleza de Dios la que se manifiesta en mí. ¿No? Bueno, tenía anotado varias cosas de por qué hace la referencia al león de Judá, si lo quieren buscar.
¿Les cuento o pasamos más adelante? No sé. Contá. Contá. El león de la tribu de Judá deviene de la bendición de Jacob a sus hijos, allá por el Génesis capítulo 49, y expresa en Génesis 49, 9, 10 específicamente. Lo voy a leer para que... No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Hay otra versión que dice, hasta que él venga a Shilo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Y qué es Shilo? Shilo es el primer lugar donde se erige el tabernáculo cuando Israel ingresa a la tierra prometida. Y ahí es donde 49, 9 y 10 de Génesis. Y en Silo es el lugar donde se erige el tabernáculo por primera vez en la tierra prometida. Cuando ellos entran a conquistar la tierra, ahí se edifica el tabernáculo, ahí se levanta el tabernáculo, perdón, y ahí se coloca el arca de la alianza. Y ahí tiene lugar otro hecho muy importante. En ese lugar nace y se consagra a Samuel. Fue el primer juez de Israel, qué casualidad. Y por mano de él, Dios ungió a los dos primeros reyes, a Saúl, que posteriormente fue desechado, y a David, a quien posteriormente Dios le dice, de tu linaje levantaré, no faltará nadie en el trono. Y el mismo versículo de Apocalipsis nos dice, la vara, un retoño de la vara de David. Bien, dice así, a ver, esperen que llegue de vuelta. La raíz de David, el retoño de la vara de David. Y a Isaías después también haciendo referencia a él se congregarán los pueblos, toma esta parte, lo cita en el capítulo 11 entre los versículos 10 y 12. Pero no lo voy a leer para no hacerlo tan largo, ¿no? Quieren anotar la cita, después vayan viendo ustedes. O sea, esta raíz de David también la utiliza Isaías marcándolo en el capítulo 11, versículos 1 y 5, en Zacarías 6, 12 y 13, y en Jeremías 23, 5 y 6. Se habla de la raíz que levantaría de Isaí, o de David. Isaí era el padre de David, ¿no? Vamos a aclarar por la duda para que no quede nadie colgado de quién es el Isaí este. O sea que se harían en un futuro el cumplimiento cabal de profecías dadas en el Antiguo Testamento. Por eso volvemos a que todo está relacionado con todo. Que no hay nada puesto al azar acá. ¿Mm? A veces tenemos la costumbre los cristianos de desechar el antiguo, pero no todo. O sea, las cosas que se escribieron, que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Mm? Eso lo dice Pedro. Y es para que, está en la carta de Pedro, ¿no? Si lo quieren buscar después. Pero es para eso, para que nosotros vayamos y aprendamos de ahí y veamos qué se va cumpliendo de todo lo que se dijo ahí. ¿Mm? Bueno, después lo otro es el que ha vencido, que es lo que hablamos recién de los colosenses. Y ese contraste de vuelta entre el león y el cordero, ¿no? Y ese cordero presenta un cambio. Dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos. El versículo 6 estoy hablando, de Apocalipsis. Dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Volvemos a lo que le decía. Jesús estaba sentado a la diestra de Dios y ahora se para, se pone de pie, toma el rollo y ahora empieza la acción. Empieza a ejecutar la sentencia que Dios ha puesto sobre el mundo. Y estos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios,
aparecen en el texto de Zacarías, en relación a dos personas. Vamos a Zacarías 4:10. Bueno, vamos al 3, a ver. Tres ocho. Dice, escucha pues Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en los textos del Nuevo Testamento, citando a los profetas, dicen, he aquí la piedra que desecharon los edificadores, Dios la ha puesto por cabeza del ángulo. ¿Sí? ¿Quién es este Josué del que está hablando? Este Josué es el sumo sacerdote que viene después de la cautividad de Babilonia. Vienen como líderes entre los sacerdotes Josué, y los líderes políticos es Zorobabel. Yo me fui a ver quién era el Zorobabel este, pero también vamos a ver que a Zorobabel le dice lo mismo. Ahora sí, el 4:10. Dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y Zorobabel fue el encargado, el primer gobernador que vuelve después del cautiverio, y es el encargado de poner la piedra del cimiento para la reconstrucción del templo, y dice que él lo inició y él lo finalizó. Pero no solamente eso, o sea, él tiene otra cosa y otro detalle más. Zorobabel es parte de la genealogía de Jesús. Está a medio camino entre David y Jesús. Si buscan la genealogía de Jesús en Mateo, van a encontrar que está nombrado Zorobabel. Entonces, hay un método de estudio bíblico que le llaman la tipología o el tipo. Y se dice que estas dos personas son tipos de Jesús. O sea, son una representación. El tipo es una representación de otra cosa. ¿Sí? Entonces, estos dos representan, por un lado, el sacerdocio en Josué, y por el otro, el liderazgo como rey, o el liderazgo político, en este caso, en Zorobabel. Y en Jesús se conjugan las dos cosas. Y en Jesús se conjugan en este acto el tener los 7 ojos. Y Jesús fue el encargado de poner la piedra fundamental de su iglesia, cuando Pedro hace la confesión y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le contesta, tú eres Pedro. En el original griego dice, tú eres Petros, una piedra chiquita, un guijarro, una piedra para la hondera. Y sobre esta piedra, una roca gigante, edificaré mi iglesia. Esa roca, aunque no podemos ver el gesto, evidentemente está hablando de Jesús mismo. Porque sería muy inestable poner en los hombros de una persona el cimiento de una iglesia, y más de una persona como Pedro que tenía un carácter como el mío, inestable y bastante arrebatado. Entonces, evidentemente, la piedra de la que habla Jesús es de él mismo. Él puso la piedra fundamental para su iglesia, el nuevo templo de Dios. Y él es el que la va a culminar en su segunda venida, cuando venga a buscar a la iglesia y ejecutar el total del juicio de Dios. ¿Qué otra cosa? Cuando dice que el Cordero vino
y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Yo creo que a Juan no se le hubiese pasado un detalle tan importante si Jesús se hubiese venido y se hubiese inclinado o efectuado una reverencia como hicieron los 12 ancianos o los 4 seres vivientes. Lo hubiese reflejado, porque lo estaban mirando de pleno. Hubiera dicho, el cordero se postró y tomó el... No, dice que vino, estaba de pie, vino y tomó de la mano derecha. O sea, que lo va poniendo como... Ya empieza a darnos un sesgo del plano de igualdad y de la posibilidad. Por eso vuelvo a retomar lo del mar, que es la santidad, que es el único que se puede acercar confiadamente al trono, de una, por sí mismo, sin intermediario, y tomar de la mano directa de Dios el rol, ¿no? Y ahí nomás, en cuanto él toma el rollo, se produce el primer acto de adoración. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice, se postraron delante del Cordero. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, el primer acto de adoración. Y... ¿dónde lo anoté? O sea, habría que comparar eso con el capítulo 4.10, o sea, el acto que hacen los ancianos y los 4 seres vivientes de postrarse delante de aquel que estaba sentado en el trono. Están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y dice que tenían arpas. A ver. Y en el versículo 9 dice que cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y me puse a investigar el tema de las arpas. Digo, ¿y esto qué tendrá que ver? Es un detalle ahí medio como colgado, ¿no? Entonces, busqué y encontré en el Salmo 33. Encontré 2 respuestas en los salmos. Salmo 33, versículos 2 y 3. Dice, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. O sea, el uso del arpa era para adorar a Jehová. Y ellos tenían arpas cuando se postraron delante del Cordero. Y habla de cantarle cántico nuevo. Y dicen que ellos entonaron un cántico nuevo. O sea que nuevamente están equiparando al Cordero con aquel que está sentado en el trono. ¿Y por qué vuelven a cantar? Salmo 137 ahora. Voy a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice, esto es cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia. Los habían llevado cautivos y estaban ahí. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Se pregunta. Ellos estaban en cautividad en Babilonia. Babilonia siempre es sinónimo de tierra de pecado, de contaminación, de abominación para Dios. Entonces no había forma de que tañeran las arpas porque no había alegría en el corazón de ellos. ¿Cómo nos piden que toquemos si estamos acá cautivos del pecado? Sería una transliteración, no sé, un paralelismo, como le quieran llamar. Pero en ese momento, delante del trono del Cordero Inmolado, ellos ya tenían las arpas listas para entonar el cántico nuevo, el cántico de liberación.
¿Mm? Y volvemos ¿a dónde? A la cautividad de Babilonia, aquella que les hacía referencia de la que habían vuelto Josué y Zorobabel. Vamos a ver. Inmediatamente eso, en el versículo 11 de Apocalipsis dice, oí la voz, mire, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, ya no solamente estaban los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Cuando el Cordero tomó el rollo, aparecieron todos los ángeles del cielo y cantaron ese cántico. ¿Mm? Y después en el versículo 13 se suma ya toda la creación. Sí. Los 4 seres vivientes decían, ¿dónde está? Perdón, el 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oye decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Es como que se van sumando gradualmente, ¿no? O sea, primero los 24 ancianos con los 4 seres vivientes, todos los ángeles que están en el cielo y luego toda la creación que está en la tierra. Y Dios permite eso. ¿Cómo permite que el Cordero sea alabado y puesto a su nivel? En Isaías 42:8 les voy a leer lo que dice Isaías 42:8. Dios le dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza de sepultura. Si Dios no va a compartir la gloria con nadie, ¿cómo permite que el Cordero sea puesto a su nivel? Entonces, evidentemente, el Cordero está a su nivel. Por eso es que Él lo permite. Y por las dudas, o sea, busqué redimir para refrescar un poco el concepto, porque dice, nos ha redimido de todo pueblo, lengua y nación. Y redimir es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Dios nos compró por la sangre de su Hijo. Nos redimió con su sangre. Por ahí vemos la palabra redención y la incorporamos tanto en el lenguaje evangélico que no estamos muy ciertos de qué significa. Fuimos comprados por precio. Y un precio que no valemos. O sea, nos sobreestimaron en el precio. Estamos sobrevaluados en lo que se pagó por nosotros. Si se me pasó algo, chicos, les pido que me disculpen porque yo tengo, no sé si alguno lo conoce, Minguito Tinguitela, yo tengo la agenda como él, son papelitos donde voy metiendo notas y apuntes. No me dan los fondos todavía la sinagoga para poder hacer computador y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, espero que les sirva, chicos, y que, bueno, que sea de bendición. Sí, está genial. Yo había anotado y tengo para leerles también unas cositas más en esto del Cordero, que en la Biblia simboliza la mansedumbre, la humildad, la inocencia y la pureza. Y creo que son cosas, ¿no?, a imitar y a aprender de este gran Cordero.
No sé, a mí me pasa, y les confieso que en esto de poder avanzar y conocer más, con ansia oramos por poder mantener un corazón humilde, ¿no? Porque, no sé, frente a la gente nueva o a la gente que también está aprendiendo, de nunca creerme más. Puntualmente es mi oración. Por mí, mansedumbre, creo que todos son aspectos de trabajar, ¿no? La inocencia y la pureza. Y después lo que tengo sumado con lo del Matthew Henry por acá, espero que lo perdí, acá está, es que de las 7 cosas que nombra ahí en el versículo 12 de Apocalipsis, del versículo 12 del capítulo 5, ahí lo leo, lo tenemos por acá, que dice, que decía el gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tengo que, las primeras 4 son las cosas que Cristo ya posee por derecho propio y por haber sido inmolado, que son el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza. Y las otras 3 expresan la actitud de los hombres hacia el Cordero, que tal vez puede ser o no, ya depende de eso, que le ofrezcamos honor, gloria y alabanza. Acá tengo como el significado de estas palabritas. Dice, las primeras 4 son las que Cristo ya posee. En este caso empezamos con poder. Justo estamos viendo sobre el dunamis ahí en Aviva. Es aquí la capacidad infinita que Dios tiene para llevar a cabo sus proyectos. Me encanta eso. Riqueza, ploutos, es la abundancia de toda clase de recursos que están a disposición del Señor. O sea, a mí me empieza a abrir así la cabeza y sobre que nos cuesta ver un Dios grande. Me encanta saber que es esto, todopoderoso y que posee todo, no le falta nada. Sabiduría es la perspicacia profunda, la cordura infinita y la inimitable destreza de Dios para planificar y llevar a cabo su programa de acción en los destinos del mundo y la humanidad. Y por último, es fortaleza, en sentido de fuerza, es el vigor, la robustez, la solidez y la resistencia de una persona que le facilitan la superación de todos los obstáculos. Y las otras que vienen a ser las cosas que podemos, la actitud que podemos o no tener hacia él, que son honor, gloria y alabanza. Honor es la estima, la valuación y la consideración que se tiene respecto a la dignidad y a las funciones que desempeña una persona. Gloria es, por parte de las cosas creadas, el reconocimiento y la expresión del esplendor que emana de los atributos divinos, especialmente del poder, del amor y de la sabiduría que Dios despliega en la obra de la salvación. Y por último, alabanza, acá está también con la palabra bendición, es por parte del hombre la expresión digna y la dice, la laudatoria de la plenitud de los atributos divinos en los que se basa la salvación del hombre, mientras que de parte de Dios es la concesión de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Bueno, eso quería leerlo. Cuando leí el capítulo 5, no sé por qué, bueno, iba yo lo transcribía para poder entenderlo, pero me llevaba también a tomar iba como marcando y no entendía bien por qué los personajes que estaban en este capítulo 5. Primero me muestra como una descripción de Dios, el ángel, los ancianos, los 4 seres vivientes, el cordero, los 24 ancianos. Y algo que remarqué muy fuerte era esto, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Y creo que no era el momento de hablar porque era como que el Espíritu Santo, no sé, como yo sentía como remarcar esto, pero no entendía bien, y me hizo re bien la explicación. Creo que fui entendiendo todo, esto de la importancia, y me voló mucho la cabeza que hay mucha adoración, y la cantidad de ángeles que dice en el versículo 11,
Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y los ancianos. Me trataba de imaginar esa situación y me era como, no podía, era muy difícil imaginarme, pero dice, el número de ellos eran millares y millares y millones y millones. Y cantaban esto, lo que recién leía el S, con todas sus fuerzas, y podía ver la descripción de Jesucristo, o sea, remarcada, muy fuerte, y que, bueno, no sé, era como, el versículo 13 dice que toda la creación cantaba, y hay veces que siento que es todo muy fuerte y no puedo tomar tanta dimensión de tanta adoración. Puedo ver la autoridad de Jesucristo como Dios, esa autoridad que es Él, pero me cuesta, es como un choque, me cuesta y me encanta verlo como esa adoración pura a Él. Y bueno, gracias porque todos con sus aportes como que fueron así como encajando cada cosa, por qué había remarcado tanto a los personajes en este capítulo, por qué hacía tanto hincapié en la crucifixión, en el cordero, en el sacrificio, en la sangre. Y bueno, y después de vuelta, toda la creación alabando al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, y dice, los 4 seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. No entra en mi mente tanta adoración. No, me cuesta mucho imaginarme todo eso. Pero creo que era, por eso no tenía que hablar. Chicas, algunas palabrillas. Nancy, están hablando. No, en lo personal es muy lindo el capítulo. Me gusta ver, bueno, eso, que se le da mucho protagonismo a Jesús como juez, su justicia, y pensar que es el único que puede hacer justicia justa, no sé si valga la redundancia, pero es la única persona que puede dar a cada uno lo que corresponde. Y nada, eso es lindo ver esto que decía la Clau también, ver cuánta adoración, cuánto reconocimiento a la persona de él. Y me gustó mucho lo que compartió Rabí, esas cosas que uno, que simplemente te las da el estudio de la palabra, el investigar, ver cómo se relaciona esto de Zorobabel. No, hermoso. La verdad que no investigué, no estudié tan profundamente, pero me resirvió lo de Levi, lo de Rabí. Bueno, hola, porque llegué tardecita y no alcancé a saludarlos. No, a mí que me pasa que a veces siento cuando veo un capítulo, siento que vienen muchas cosas y lo comparto y todo, pero también a veces siento como de escuchar. Aprendo mucho de todos ustedes, entonces a veces es por eso mi silencio. Es como que me siento que tengo que escuchar y cuando no tengo como algo para decir, pero aprendo un montón y me pasa lo mismo que claro, o sea, como que me ayudaron a aclarar como cosas que quizás no entendía mucho y bueno, y tomo notas, pero nada de eso, que por ahí el silencio mío es porque siento de escuchar, estoy aprendiendo un montón, entonces por ahí un poco, por eso es mi silencio. Y yo también, mentira, no. No, yo, bueno, sí me gusta escuchar y es más,
me sabe pasar que a veces me cuelgo con lo que iba a decir porque estoy como remetida en lo que ustedes están diciendo y ya me olvidé lo que iba a decir. Pero una de las cosas que me pasa a mí también, que me pasa con la Biblia en general, cada vez que leo alguna historia de algún personaje o no sé, algo así, trato de como el ese, hacer como una película, un corto en mi cabeza. Me gusta como soy muy de lo visual, me gusta mucho mientras voy leyendo imaginarme así lo que va pasando en mi cabeza. Y con esto me costó. Porque es como clavo, o sea, me cuesta como entender así como esa oración o pensar de que, no sé, un día voy a estar adorando de esa forma en todo el tiempo y me cuesta como entender, pero creo que mi error está verlo a veces. Le vengo pidiendo a Dios que me quite la lógica, porque si yo voy por la lógica estoy loca. O sea, todo lo que Dios me dice, todo lo que, bueno, revela, o todo lo que leo, todo lo que voy entendiendo a medida que voy leyendo, si yo trato de verlo por la lógica, estoy loca. Entonces, creo que esto, y más como este libro me desafía a quitarme de la lógica y no verlo tanto de ahí, sino verlo todo por lo que Dios quiere estar hablando en ese momento que uno va leyendo. Entonces es como súper desafiante para mí, porque le vengo pidiendo eso a Dios, que me quite la lógica, porque a veces me voy por ahí y me pierdo capaz con lo que Dios me quiso decir. Y bueno, y me gusta, tomo como, me acabo de acordar el comentario de Ravi del principio, me gusta cuando hablas Ravi, porque a pesar de que puede haber algo que no entiendo, cosas que sí entiendo, como que marco todo y está bueno porque te lleva como a buscar, así como cada uno cuando habla, como que marco lo que no entendí y está bueno porque te lleva como a buscar más. Entonces es también muy bueno eso. Yo agrego algo ahí no sé si he agregado algo referido a esto, pero un poco dijo Clau y quería compartir unas palabritas ahí sobre esto que vemos mucha adoración ahí. En el versículo 8 dice que cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos ven que toma el libro, se postran. El sábado veíamos con Nancy que cuando adoramos es cuando rendimos nuestro corazón. Creo que hay que separarlo completamente a esto, adoración, a literalmente rendir mi corazón. Y creo que a medida que conocemos más a Dios y tenemos más revelación de quién es, pues, a ver, nunca lo vamos a comprender por la inmensidad que es Él, pero digo, empezamos a ver qué grande es nuestro Dios, empezamos a adorar y a rendirnos a Él. Y que rendir tiene que ver con sacrificar y saber que yo no lo tomo nunca más. Y que todo sacrificio es voluntario. A ver, si bien obviamente Jesús ya se ofreció y no hay mayor sacrificio que Él, creo que todos tenemos que ir rindiendo a Dios áreas y aspectos de nuestra vida, y eso es adoración. Creo que la adoración más fuerte es cuando rendimos y entregamos, no sé, nuestro carácter, nuestras emociones. Con Nancy hablamos mucho de rendir nuestros sueños, de rendir mis sueños para tomar los sueños de Él, de rendir mis proyectos, los proyectos de Ezequiel Valladares, para tomar los proyectos que Dios tiene para mí. Y creo que esa es la verdadera adoración. Acá se expresa obviamente en palabras, y me encanta el gesto de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que se postraron en esta actitud de rendición, de reverencia y de reconocimiento ante quién es Dios. Pensándolo en alguna manera práctica de llevar este capítulo, creo que tenemos un desafío gigante todos los días de poder rendir esas partes o áreas que nos cuestan, ¿no? Que creemos que son nuestras y en realidad nada es nuestro. Todo le pertenece a Él. Estamos en este camino me gusta pensarlo, en este camino de muerte de alguna manera, ¿no? Donde tenemos que morir a nuestro yo, a nosotros mismos, para que
para que Él viva y para que Él sea reflejado. Sí, añado también esto de no olvidarnos el tremendo sacrificio que hizo Jesús, porque siento que a veces lo pasamos como muy por alto y miramos otras cosas, pero no sé, o hablo por mí, a veces no valoro tanto el tremendo sacrificio, eso de que ya fuimos comprados por esa sangre y tal vez no tomamos tanta importancia a esa sangre derramada. Él murió por nuestros pecados y tal vez, no sé, me tocó revivir de vuelta un mensaje de salvación la otra vez cuando tuve que darlo con el Santi que dimos la lección para la escuelita. Sentí como otra vez volver a vivir todas esas palabras, que parece que sí, bueno, sí, parece como que las tengo, pero es como a veces hace falta volver de vuelta a eso, a esa crucifixión, ¿por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros, y como esto de alabar por quién es Él y no olvidarnos el tremendo acto que Él hizo, también con este capítulo, que van de la mano. Recién Mar me acaba de hacer acordar que estaba por decir algo, estaba así metida, me acordé. No, que con esto que decía el S, me ponía a pensar que, bueno, a mí se me mezcla, vamos a arrancar, si alguien me lo recuerda, mortal. Pero se me mezcla entre Pedro y Pablo, porque los dos empiezan con P, entonces entró en una crisis, ahí no me acuerdo cuál es cuál. Pero hay uno de los dos que sufre un montón, pasa por un montón de situaciones, entonces me siento como desafiada así con las cosas que le digo a Dios. Porque, a ver, Él se da cuenta cuando yo soy sincera en lo que le estoy diciendo, de lo que entrego, de lo que quiero y cuando no. Pero charlamos bueno, la vimos a Euge el sábado, y ayer, no, hoy, bueno, importa. Y hablábamos esto de que hay que tener como, no sé, a mí me da mucho miedo decirle a Dios como, porque capaz que estoy en plena adoración, ¿qué pasa en la adoración a veces? Es como ya sea en la iglesia, en la pieza, en donde sea, pero estás en la adoración y a veces te entregas completamente y después Dios dice como, bueno, listo, dame eso entonces, dale. Y llega el momento en que lo tenés que dar y es como, a mí me recuesta. Pero es como ser capaz un poco más como consciente, no sé si es consciente la palabra, pero tratar de no decirlo porque sí, o sino decirlo porque realmente lo sentimos y tenemos como un corazón como dispuesto así a dar lo que nosotros le queremos entregar a Dios. Bueno, como decía, como esto de rendir el corazón, como que sea un sacrificio, y ser consciente de no decirle a Dios porque sí, porque bueno, lo siento en esos momentos, sino de decirlo cuando realmente estamos dispuestos a entregar nuestros sueños, nuestros anhelos. Creo que lo que más nos cuesta es rendir o entregar lo que... ¿Me ven todavía o no? Parece que se me está apagando la batería. No. Escuchamos este fin de semana con Nancy esto, lo hago bien concreto, ¿no? Señor, yo te entrego el parlantito y te entrego el celular. Porque me es más fácil, pero Dios me va a decir, no, dame el iPad. Y creo que siempre va a tocar o va a querer que entreguemos eso a lo que nos estamos aferrando. Así sea que yo no le diga, te entrego el iPad, o sí te entrego, bueno, no, dame la compu. Creo que Dios siempre da ese paso, va más allá de lo que nosotros esperamos siempre. Y él sabe a qué nos estamos aferrando cada uno. Y cuando empezamos esto de adorar y de entregar, entregamos lo que es más fácil siempre. Pero creo que él va más allá y nos va a pedir eso que decimos, no, no, el iPad no, te entrego la bici también. Esto y la bici, pero el iPad no. Y creo que siempre va más allá a lo que nos cuesta, pero es esta entrega total, que, bueno, el ejemplo claro es Jesús, ¿no? Si Él se dio todo, no esperemos nosotros dar menos, tenemos que darnos todo de alguna manera. Me quedo sin batería.
Bueno, interesante todo, la verdad que eh, la explicación del Rabí y de cada uno de ustedes también, como entender desde otra perspectiva capítulo 5 de este libro, fue como zarpado. Y algo que, bueno, quiero por ahí agregar es en cuanto al versículo 10, más allá también de la adoración y todos los demás detalles que se mencionan, dice también este autor, en cuanto a esto dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Dice, los mejores manuscritos presenta la siguiente lectura, dice, y has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Dice, esta lectura armoniza mejor con el contexto y es preferible a la Reina Valera 1960. Los redimidos del Cordero se han hecho un reino para Dios. El verbo has hecho, dice en tiempo aroísto, o sea, dice, tiene aquí una función profética, anticipando el resultado final de la acción. Como posesión de Dios, los redimidos no serán meramente pueblo de Dios sobre quien Él reina, sino que también compartirán el reino de Dios en el reino milenial venidero. Dice, además de ser un reino y los redimidos son sacerdotes para Dios. Como tales, los redimidos sirven a Dios y tienen libre e inmediato acceso a su presencia. Es un tributo a la gracia de Dios que los hombres pecadores y rebeldes de entre las naciones, tribus y lenguas que hayan sido redimidos, perdonados y justificados y santificados, para hacer de ellos un reino sacerdote para Dios. Y dice, y reinaremos sobre la tierra. Dice, y reinarán sobre la tierra los redimidos, dice, por el Cordero participarán en el reino glorioso del Mesías en la tierra y disfrutarán de las bendiciones que el Señor ha de derramar sobre ellos de manera abundante. La referencia no es el reino espiritual presente de los creyentes, sino el reino escatológico que el Mesías inaugurará con su gloriosa segunda venida. Más allá de la adoración celestial que se menciona, es también saber que vamos a ser parte de eso. O sea, porque esto también lo menciona ahí en Éxodo 19:6, y lo vuelve a mencionar en Apocalipsis 1:6. Y somos parte de esta historia, ¿no? No solamente es verlo y leerlo y decir, wow, que está zarpado la adoración, o sea, porque como dijo Rabbi, ¿no? Es progresivo la aparición, los ancianos, los ángeles, toda la creación, y eso nos incluye a nosotros. Como hijos de Dios también vamos a ser parte de esto, y somos parte de esto. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más, si quieren meter un bocado más así, bueno. Y si no, no sé, quieren que cerremos orando un ratito y damos finalizado hasta comienzo de los juicios de Dios. Semana que viene, no sé, ¿algo querías hablar, Marno? Sí, perdón. Sí, sí, por favor. No, quería compartirles algo bueno, todavía no terminamos la reunión y yo ya me estaba fijando si Rubén estaba grabando esto porque quería volver a escuchar todo lo que hablamos. Como que necesito volver a escuchar todo para masticarlo porque realmente fue como mucha respuesta a preguntas que yo tenía. Una de las cosas así, pensaba mucho en lo que compartía ese al principio sobre la Biblia, sobre que a veces quizás no tenemos como no somos tan conscientes, y me acuerdo que yo hace unos 2 meses atrás, ahora yo le decía a Dios, Señor, yo quiero escuchar tu voz, o todo el tiempo pensaba yo, quiero escuchar la voz de Dios, y como en querer tener tanto, Dios quizás es mucho más simple, y ahora pensaba, así que yo escribí esto de que al leer las Biblias lo escucho a Dios,
Dios me habla todos los días cada vez que yo abro la Biblia. Y recién como que hice un comentario y digo, acá me faltan kilómetros y kilómetros y kilómetros porque realmente escucho y aprendo un montón y pienso en muchas cosas con respecto a esto de, si bien todo lo que hablamos de Apocalipsis me quedó como muy ahí, pero en lo que sentía que Dios me hablaba ahora mientras estábamos acá. Y, y el tema de la adoración también lo pensaba mucho, lo que compartía la Clau, y que también volcar nuestro corazón, como decía Lese, y es una forma de adoración, y no estamos hablando de la adoración solo de cantar, sino como creo que sentarnos a leer y a escuchar su voz también es como una adoración. El gato, qué divertido. Y acá leía un comentario que dice, la canción de los creyentes alaba a Cristo por llevarlos a su reino y convertirnos en reyes y sacerdotes. Aunque ahora se nos desprecie y seamos objetos de burlas por nuestra fe, en el futuro reinaremos sobre toda la tierra. La muerte de Cristo hizo que todos los creyentes llegaran a ser sacerdotes de Dios, los canales de bendición entre Dios y la humanidad. Y pensaba mucho en que para nosotros como los cristianos, como que la salvación lo leemos, o al menos a mí, es como, sí, es una obviedad, o sea, Jesús murió en la cruz por mí, pero realmente dimensiono sobre que Jesús murió en la cruz por mí, y cuando leí esto me quedé como impactada de esto de, aunque ahora se nos burlan por nuestra fe, porque nos pasa todo el tiempo, en el futuro reinaremos sobre la tierra, o sea, todos nosotros que estamos acá en el futuro vamos a ser parte de algo, o sea, muy grande. Realmente pensaba en, sí, yo sé que Jesús murió en la cruz por mí, pero realmente mi corazón dimensiona sobre eso. Realmente yo estoy adorando con mi vida a Dios por eso tan grande que hizo y que sigue haciendo, entonces como, no sé, me quedé como muy impactada con todo esto que por ahí parecen cosas como obviedades que hemos escuchado y que hemos aprendido, pero como que Dios nos vuelve otra vez a leer o a que venga a nuestro pensamiento también esto, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. O sea, me quedé como muy impactada con eso de volver a, a que vuelvan mis pensamientos y a orar mucho, eh, orar por todo, realmente tomar la palabra, meditar la oración, la adoración, no como algo que un cristiano es una obviedad que lo tiene que hacer, sino como que es una necesidad, no sé, pensaba como en todo esto. Mm. Muy bueno, Mar. Sí. Che, para la semana que viene pensaba que para poder Justo te iba a preguntar eso. vamos a estar hasta el 2040 con eso. No, digo, creo que es un primer acercamiento y no va a ser la única vez que nos sentemos a conocer más de Apocalipsis. Podemos ir por el capítulo 6 y 7 para el domingo que viene. Pensaba eso. ¿Sí, Josh? Sí. Pensaba eso porque el 6 no es tan largo. Sí. Hay dos partes, los sellos y la parte parentético o explicatoria como se interpreta. Y también poder ver los sellos y la parte que se interpreta a lo que habla el sello. Y después, bueno, ver la semana que viene la otra, el séptimo sello a partir del capítulo 8. Pues sí, mejor, de una. De Así una. que bueno. No sé si quieren alguno orar y cerramos y nos traemos hasta el domingo que viene. Alguno que sienta deseo. Papá, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por darnos la oportunidad de juntarnos, gracias por pensar en este tiempo, en poder tener la tecnología, gracias por brindarnos este tiempo, que bueno saber que
que podemos usar este medio de comunicación para el bien, para el crecimiento. Te pido que nos movilices, Señor, nos movilices a amar tu palabra, Señor. Tráenos de vuelta tu palabra, que de verdad podamos ver que es literalmente tu voz, como hablamos, que sos vos hablándonos a nosotros, que no es un libro de historia, no es un libro que enseña moralidad, no es un libro de cuentos fantásticos o maravillosos, sino que sos vos literalmente hablándonos en cada versículo a nosotros, y queremos tomar tus palabras, queremos apropiarnos de esas palabras y que esas palabras transformen nuestra vida de tal manera que en nuestras conversaciones salga tu palabra de nuestra boca, Señor. Que podamos actuar conforme a tu palabra, que podamos incluso sentir lo que anhela tu corazón expresado en tu palabra, Señor. Enséñanos, guíanos y cuídanos para no desviarnos, que de verdad tu palabra sea esa lámpara que alumbra el camino, Señor, que guía y que nos muestra por dónde estamos yendo, para saber si nos desviamos, poder volver de nuevo al camino, a este camino angosto. Gracias por juntarnos, gracias por el privilegio de tener tantas versiones, Señor, en nuestro idioma, y poder disfrutarlo. Te agradecemos y de verdad, ayúdanos a sacarle el mayor provecho posible, papá, que no pase un día sin abrir este libro, no por cumplir, no por obligación, ni incluso no por querer más conocimiento. Queremos conocerte a vos, queremos conocer tu corazón, y queremos ser transformados por tus palabras. Gracias porque de verdad tus palabras traen vida a nuestra vida. Tu palabra es alimento que necesitamos todos los días para de verdad poder estar alimentados, Señor. Tus palabras traen consuelo, traen paz, traen alivio, traen fortaleza, traen gozo, alegría. Gracias. Abrí nuestro entendimiento para ver cuánto tenemos en tu palabra, papá. Y queremos aprender a vivir alimentándonos de tu palabra, como decís, no solo de pan el hombre vivirá, sino de tu palabra. De tu palabra queremos vivir, así como nos desesperamos para levantarnos de la cama cuando tenemos hambre, por más que haga frío, o se nos pasa la hora del almuerzo y empezamos a sentir hambre. Genera esa dependencia por tus palabras cada día, Señor, que no pase un día sin que abramos este libro desesperados por escucharte, Señor, desesperados por encontrarnos con vos y escuchar la enseñanza que tenés para cada día y lo que querés decirnos. Seguí formándonos como hijos que conocen a su papá y que aman lo que su papá quiere. Te amamos y de verdad, de nuevo, gracias por este tiempo, porque nos podemos edificar con lo que nos has hablado a cada uno. Hablarnos durante la semana, no solo esas cosas íntimas que tenés que hablarnos a cada uno, sino queremos seguir juntos avanzando con Apocalipsis y poder seguir compartiendo lo que nos mostrás y lo que nos enseñas. Te amamos, Señor, te amamos y te agradecemos por este tiempo lindo compartido. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno. Está en mute. Ay, me gustó verlo después de parar un domingo, estuvo buena la parada, también descansamos un poco. Así que bueno, nos vemos el domingo que viene. Así que bendiciones. Y nos vemos. Esperamos. Estén bien. Nos vemos. Linda semana. Chau. Bendiciones. Chau. Chao.